Bueno, aquí en la Ciudad de México ya está prohibido fumar en espacios públicos y cerrados. Yo me imagino que para muchos de ustedes esto ha creado muchas molestias, muchos problemas, pero los expertos nos recordaron aquí en Seguridad Total por qué es tan peligroso fumar. ¿Sabía usted que en nuestro país al año se registran 50,000 muertes causadas por el tabaquismo? Según reportes de la Organización de la Salud, cada 8 segundos muere una persona por una causa relacionada al tabaquismo. Ojo, no lo digo yo, lo afirma un organismo internacional. El tabaquismo, cuando hablamos de tabaquismo estamos hablando de una enfermedad multisistémica. Esto es, afecta a todos los órganos del cuerpo. Los consumidores crónicos del tabaco pues padecen de una gran variedad de enfermedades. La mitad de los fumadores muere prematuramente como consecuencia de su consumo de tabaco. Esto es, de cada 10 fumadores que conocemos, 5 van a morir en un promedio entre 15 y 20 años antes de lo que morirán sus compañeros de generación que no fumaron. El tabaco, para darnos una idea en el contexto mexicano, le cuesta al Estado mexicano 30,000 millones de pesos aproximadamente. 30,000 millones de pesos contrastados contra 15 o 20,000 millones de pesos que obtiene la hacienda pública por concepto de impuestos al tabaco, pues queda claro que nosotros como contribuyentes estamos subsidiando. Esto quiere decir que si las personas no fumaran, nos podríamos evitar 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón, 8 de cada 10 casos de enfisema pulmonar, 5 de cada 10 casos de infartos al corazón, 5 de cada 10 casos de hemorragias o infartos cerebrales. Esto nos ubica también en términos de lo que la Organización Mundial de la Salud señala como que el tabaco es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. Hay que recordar que hace algunos meses la debacle que había entre fumadores y no fumadores sobre sus derechos de cada cual es un verdadero dolor de cabeza para muchos comercios y restaurantes. Sin embargo, ¿qué nos dice la ley? Bueno, las leyes están obviamente orientadas a proteger a los no fumadores, y este falso debate con referencia a un derecho inexistente, aquel que argumentan o esgrimen los fumadores de un derecho a fumar, es algo que no existe en ninguna ley primaria o secundaria del país. Es decir, no hay un derecho a fumar, no está contemplado. En cambio, sí está contemplado el derecho a la salud. Es alarmante que hoy día, cuando hablamos sobre el problema de tabaquismo, cada vez más las estadísticas nos indican que los niños son víctimas de esta adicción. En México, de acuerdo a la última encuesta nacional de adicciones, el 26%, entre el 26 y 27% de la población de 12 a 65 años fuma. Cada vez las generaciones inician en el tabaquismo mucho más jóvenes. Las primeras encuestas nacionales de adicciones, específicamente la de 1988, nos ponía como un promedio de inicio alrededor de los 20 años. Y la encuesta mundial de tabaco y juventud en el 2003 nos señala que los jóvenes empiezan a fumar alrededor de los 11 o 12 años y que hasta un 20% empieza a fumar antes de los 10 años. Bueno, yo soy diseñador gráfico, sobre todo editorial. Empecé a fumar a los 17 años. ¿Y por qué empezó a fumar? Pues más que nada por imitación. De que se quería uno sentir más interesante con las muchachas y por imitación de gente mayor. Entonces por eso empezó a fumar, y sí es un vicio muy adictivo. Empieza uno fumándose 1 o 2 cigarros al día, al ratito ya necesito 1 o 3, al ratito necesito 1 o 4, al final eran 2 cajetillas. Y aunque sea difícil para muchos fumadores dejar el cigarrillo, aquí les recordamos que hay muy buenas razones para dejar el tabaco. El tabaquismo se relaciona fuertemente con enfermedad pulmonar directa, forma lo que llamamos EPOC, que es enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, pero también se relaciona fuertemente con desarrollo de cáncer, ya sea pulmonar primariamente, o cáncer a otros niveles como cáncer de laringe, cáncer de vejiga, cáncer de riñón. Así que también se relaciona con enfermedad cardíaca. Actualmente cada 65 personas que fallecen en México son por enfermedades causadas o relacionadas con el tabaco, y estas enfermedades pues cada vez van en aumento. ¿Por qué lo dejé? Pues porque me empezó a fallar el pulmón, caminaba yo 2 cuadras y me faltaba el aire. Decía yo, no, es que como trabajo sedentariamente, pues no tengo ya condición física. Pues no, hasta que me tuve que hospitalizar, porque de plano no podía respirar. Me fue declarada en EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y resulta que de mi capacidad pulmonar he perdido aproximadamente el 60%. Entonces para mí es muy difícil ahorita caminar muy rápido, no puedo. Ya tengo que caminar más lento, subir escaleras, ya es muy difícil. O sea, digo yo, caray, 10 minutos de placer con un cigarro, pero al final cuentan mucho. Muchos fumadores dirán, de algo me tengo que morir, o es mi vida y yo sé lo que hago de ella. Pues efectivamente tienen razón, pero si tienen pareja o tienen hijos, hay muy buenas razones para dejar esta adicción. Considere el daño que les está infligiendo al ser ellos fumadores pasivos. Recuerde este dato: 1 de cada 3 muertes por tabaquismo ocurre en personas que nunca fumaron.